Sí, El nuestro invitado es ministro, el Juan José ministro. Illingworth. Ah, el El matemático. matemático, Juan El José Illingworth. matemático. Exacto. Dele usted Juan la José, ¿cómo bienvenida. te va? ¿Qué tal? Buenos días. Ramiro Cepeda y Bolo San Martín, te saludamos desde acá, desde la cabina. Muy buenos días. Aquí estamos para comentar los eventos. A ver, usted es un hombre de números y los números no mienten, sobre todo cuando ya estamos, las cartas están echadas y sabemos qué es lo que ha pasado. Según su real saber y entender y lo que los números le dicen, cómo está dividido el voto que se ha recibido, la importancia que tiene una generación de 35 para abajo ha tenido alguna repercusión en este proceso electoral, cómo se ha dividido el criterio, bien sea por segmentos de ricos, pobres, de urbanos, rurales, de jóvenes, de un poco mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Juan José, siga. Eh, no tengo datos de votos por edad realmente, pero sí puedo ensayar una interpretación. Por ejemplo, cuando uno hace el mapa de todas las provincias, uno ve la participación que ha terminado teniendo la Revolución Ciudadana y es muy fácil descubrir en un mapa de calor que realmente son las provincias del norte y de la costa, allí donde la Revolución Ciudadana ha penetrado mayormente. Y obviamente hay una fácil interpretación y es de recordar que son las provincias, el norte del oriente, por ejemplo, Esmeraldas, Maraví, etcétera, también son las provincias en donde hay mayor actividad de narcotráfico. Entonces yo pienso que hay un sector que está cautivo ahí, que está, eh, eh, yo- o sea, si uno calcula la correlación entre la actividad narcotráfico y los votos de la Revolución Ciudadana, la correlación sale bien alta. Yo no digo, obviamente, sería un absurdo decir que porque votan digamos, en mayor proporción por la Revolución Ciudadana, son narcotraficantes o están en droga. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que hay correlación que todos sabemos que no implica causa-efecto, sino una relación, como la palabra lo indica, van acompasados las dos cosas, las dos variables, porque a lo que usted baja del oriente hacia el centro-sur, lo mismo en la sierra, se va atenuando de manera importante este porcentaje. Entonces, esa es una primera interpretación. Otra segunda Vámonos, componente, Juan José, ahí sí, detengámonos. Esa interpretación dice algo que me gustaría que lo aclare porque no quiero dejarlo en el aire. O sea, si bien es cierto, usted no está diciendo que lo uno tiene que ver con lo otro, pero algo tiene que ver y sería bueno despejar qué es lo que tiene que ver para que no quede absolutamente nada en el aire y no quisiera ser yo la persona que deje pasar este tipo de comentarios suyos. a ver, eh, lo que yo digo es que las dos cosas coinciden. Hasta ahí puedo llegar. ¿Por qué coinciden? Ya obviamente hay que elaborar una teoría. Puede ser que sea coincidencia, ¿no verdad? O puede ser que haya alguna relación, ¿no verdad? Recordemos que en su momento el presidente Correa impulsó el acercamiento con ciertos grupos pandilleros, etcétera, y podría existir una relación entre esa manera de actuar del correísmo con la votación final, pero no se lo puede demostrar. Lo único que se sabe es que la influencia, la mayor votación de ese movimiento está ahí. Hasta ahí yo puedo llegar, ¿no verdad? Sé muy bien que hay, de hecho, en Twitter hay muchas personas, qué sé yo, de Manaví, de Esmeraldas, y nosotros mismos en Guayas, que no estamos para nada felices de el nivel de actividad criminal alrededor del tráfico de drogas, ¿no verdad? Y no por eso quiere decir que nosotros que residimos en una cierta provincia con esta afectación, quiere decir que seamos simpatizantes por esa razón de tal o cual movimiento. Simplemente hay una coincidencia, por decirlo así, matemáticamente una correlación. Yo no puedo ir más allá que no sea pues indicar los datos. Si tuviera el vínculo, si tuviera estadísticas,
claro, lo podría compartir con todo gusto, pero parto de esa, entre comillas, coincidencia, aunque creo que Vayamos a algo que sí tenga certezas, porque a mí lo rural y sobre todo con un tema tan delicado no me gusta. El voto de la ruralidad y lo urbano, ¿cómo está conformado, cómo está dividido a nivel de electorado? lo que iba a comentar como segundo componente, porque no tengo, Ramiro, información desagregada urbano-rural, es el tema de que de algún modo las encuestas que apuntaban a otra cosa, muchas de ellas, 3 días antes yo tuve acceso a encuestas que sí acertaron lo que finalmente terminó pasando. Es decir, hay un tema ahí de saber medir, de saber acceder a los datos convenientemente, ¿cierto? Entonces, lo que me parece que sucedió es que el, hubo candidatos que por alguna razón el segmento de la población, mucha parte de la población consideró que estaban vinculados a la vieja política, ¿cierto? A pesar de que eran jóvenes, tenían algún tipo de vínculo, en el caso de Topic, en el caso de vinculaciones con alguna situación del correísmo, en el caso de Otto, pues había sido claramente vicepresidente de Lenín Moreno. Yo pienso que en un momento dado la gente quería un cambio, quería, como quien dice, quemar todo lo que ha pasado anteriormente, y esa es la razón por la cual ni Yacu tampoco, ni Herbas, que ahora bajó tan abajo, pudieron ganarse la simpatía de los votantes. Creo que la gran interpretación de fondo es que aquí lo que quiere el país es algo nuevo, ¿no verdad? Y este muchacho, por decirle así cariñosamente, Daniel Noboa, ha sabido representar ese espíritu nuevo, la manera como él conversa, razona, me parece que es muy diferente a las de los políticos tradicionales, y yo pienso que ahí está el gran mérito de Daniel Noboa. Ya, ¿cómo lees tú el voto de, y esto espero que tengas datos, del Partido Social Cristiano dentro de la provincia del Guayas, lo que ayer otrora fuera su bastión y que tuviera la alcaldía y prefectura durante muchísimos años y hoy ya no la tiene? ¿Cómo ves el resultado de ellos en esta provincia? Y te dejo una interrogante. ¿Tú crees que el pasar a tercer puesto sea esta vez coyuntural por el voto pésame que recibió la lista 25 y luego retomarían su cauce, o simplemente es el diagnóstico de un declive que va de la mano con una gestión poco feliz, así considerada por parte de gran parte del electorado de la provincia? Es que Ramiro, el pésame se lo han dado al vecino, porque los asambleístas de Construye 25 realmente no son ligados tanto a Fernando Villavicencio o a Zurita. Realmente este es el problema, que parte de que los partidos políticos son andariveles de alquiler, o se venden o se alquilan, y son portaaviones de los candidatos, y ellos llegan a la asamblea con una gran cantidad de asambleístas. Ese es el negocio de ellos. Los candidatos no tienen tiempo a armar todas estas firmas que se necesitan, y entonces terminan haciendo alianzas, y es lo que ha pasado aquí en el Guayas. Hemos visto la votación para asambleístas de Construye, que jamás la habría obtenido si no fuera por esa manera sentimental de votar. Recordemos que cuando Cecilia Calderón de Castro se presentó, la hija de Andrés Calderón Muñoz, sacó más o menos 20 veces votos de los que sacaba el papá, porque efectivamente la gente aquí es muy sentimental y rechaza este tipo de crímenes Por políticos. eso mismo, Juan José, fue mi pregunta. ¿Tú crees que esto es un tema coyuntural producto del vil asesinato de Fernando Villavicencio, que dio este voto pésame, porque así lo he denominado, tú lo pones sentimental o de cualquier otro adjetivo que le quieras poner, y le permitirá al Partido Social Cristiano recobrar el espacio perdido, o simplemente es el declive de un partido?
Yo pienso que los dos componentes están ahí. Hay el voto pésame y obviamente el Partido Social Cristiano está en retroceso marcado, ¿cierto? No solamente perdió la alcaldía y la prefectura, sino que uno no ve los líderes nuevos, ¿cierto? El abogado Nebot tuvo un rol protagónico muy importante, sacó adelante la ciudad, pero no se ve líderes que valgan la pena, que tengan la adhesión, y pienso que efectivamente hay un componente muy importante de que la 6 aquí en Guayas definitivamente está perdiendo terreno, fruto de sus errores, fruto de haber tenido recientemente pues una gestión de una alcaldesa que cometió muchos errores, que no hizo una buena gestión, lamentablemente, y eso lo están pagando en este momento. Me parece que es evidente que hay un retroceso de ellos. Ok, listo. Te paso a mi compañero Enrique San Martín que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Qué tal, Juan José, a los tiempos? Qué gusto verlo. En el tema encuestas, usted es un hombre de estadísticas, pero también le gusta analizar las encuestas, interpretar. ¿Fue una sorpresa en las estadísticas, en las encuestas, la presencia del finalista Daniel Noboa? No, justamente comentaba que para ciertas metodologías no fue una sorpresa, Ya, porque los indecisos eran enormes. Y ya. entonces, bien que se sabía que esos indecisos estaban ahí, y de repente iban a llenar los distintos vasos de los votos de cada candidato, y eso fue lo que pasó. La jarra de indecisos no se llenó en todos los vasos de manera igual, sino que pasó principalmente a este candidato joven, un poco crístino, ¿no verdad? Favorecido por ciertas ventajas de la tradición, del apellido, etcétera, pero principalmente para mí favorecido por su manera de abordar las cosas. Un diálogo firme, manera sencilla de hablar, creo que está muy bien asesorado. Y otra cuestión muy importante Ya. es que, aparte de los indecisos, los que decían que habían decidido estaban cambiando todos los días, porque como veían mucha situación, ¿no verdad? En los diversos chats a los que yo pertenezco, uno veía que un día decían que una persona iba a votar por, qué sé yo, por Topic, al día siguiente salía una información contra Topic que decía, no, Ujú. no, 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 entonces voy a votar por Otto, y después salía, entonces había mucha volatilidad, y eso es obviamente muy difícil de medir. Para poder aceptar, en ese momento uno tiene que apoyarse de otras herramientas, de modelos que sean cualitativos y no solamente cuantitativos. Por ejemplo, modelos que incorporen el sesgo que hay en la región, en la provincia, donde una provincia típicamente no vota de tal o cual manera. Hay, por ejemplo, esa prepotencia, esa fuerza que a los costeños nos gusta, que por ejemplo en Quito eso es mala palabra, eso es un comportamiento vetado, ¿no verdad? Ujú. Entonces, un modelo, una manera de acertar debería incluir no solamente encuestas, sino que debería también incluir en sus componentes predictivos estos análisis o estas relaciones que hay, estas relaciones de rechazo, de acierto, de simpatía, que son locales y que para mí a veces pueden incluso ser mejor maneras de acertar que una investigación cuantitativa mal hecha. Juan José, pero usted me da entonces, me abre otra inquietud, porque si nos, a ver, puntualizamos o nos enfocamos en el tema del voto de indecisos, que de acuerdo con usted, y yo también lo veo así, hay una volatilidad. Quiere decir que hubo una inclinación, una tendencia post-debate. Recordemos que ahora el debate, el segundo debate presidencial es el 1 de octubre, de acuerdo al calendario electoral, pero de acuerdo a su análisis, quiere decir que ese voto de indecisos, qué sé yo, después del debate, podría también generar algún tipo de cambio o dentro de su metodología tal vez no está contemplado ello.
Es decir, el debate, claro que influyó, pero no necesariamente fue lo único que influyó. Pienso que hay que leer el entorno. El entorno es Ya, de un país que casi está a punto de no existir, porque no funciona la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, no funcionan los políticos, la asamblea, no funciona el presidente, no funciona nada. Entonces, estamos hablando de que hay en la mente de las personas un hastío, un ujú, rechazo a todo lo público. ujú, Y ese hastío obviamente hace que haya mucho mayor volatilidad que en claro, otras épocas. claro, Y entonces pienso yo que el candidato tiene que interpretar ese momento y finalmente puede que termine votando por razones distintas a las que racionalmente uno podría esperar. Por ejemplo, porque luce más creíble, así de simple, ¿no verdad? Porque luce ujú, más aplomado, porque luce que no está repitiendo frases clichés, sino que de verdad razona en el momento. Entonces, esa parte muy, muy humana que tiene que ver con la personalidad del candidato, con su autenticidad, pienso yo que termina siendo definitiva antes que cuestiones ideológicas que también influyen. Cuestiones como la seguridad obviamente influyen, ¿cierto? Pero vea usted que el candidato Topic no quedó finalista. Es decir, claro, que no es suficiente. ujú. Usted tiene que hablar del qué, pero también tiene que ser creíble, ¿no verdad? Y pienso que de algún modo hay que tener una buena mezcla de todo. Juan José, finalmente, ¿el voto es reflexivo o emotivo? Creo mucho más emotivo que reflexivo. Yo también, Eh, de acuerdo. eso, eso me parece. Juan José, muchas gracias, ¿ah? Gusto verlo nuevamente. Encantado. Buen día a Gracias. todos. Juan José Illingworth. El matemático Illingworth. Que tengas un buen día, Juan José. Igualmente, Ramiro. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir